Vive intensamente. Imbabura, Geoparque Mundial. Buenos días con todos nuestros amigos televidentes. Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Portadas, en una señal que está siendo generada desde Planta Central en la ciudad de Quito a través de Prensa C y que lo pueden ver por el Facebook Live de Bahía TVE en todo el Ecuador y también en todo el mundo. Esta señal también está siendo retransmitida en vivo y en directo por otras cadenas digitales que llevan a nuestros contenidos e invitados especiales para ser vistos, escuchados y discutidos en todos los rincones del territorio ecuatoriano. De esta manera, el aire digital lleva nuestra señal hasta la región amazónica, El Vanguardista, la provincia de Imbabura, CN Visión en Guayas y Noticias Pepe y Noticiero en Desarrollo en la provincia de Manabí. Además, Prensa C cuenta con corresponsalías desde China, Países Bajos en el Viejo Continente y desde Centro y Norteamérica. Y el fusarium que ha estado amenazando justamente a los cultivos de banano en nuestro país, ha tenido que implementarse medidas desde el Ministerio de Agricultura para evitar la llegada de la misma. Ojo, aparentemente esta plaga va a llegar a nuestro país. Solamente es cuestión de saber cuándo. Entonces, una de las medidas que se ha tomado por parte del gobierno nacional es la importación de nuevas variedades de estas plantas que se puedan cultivar y que sean resistentes a esta plaga, a este hongo que amenaza con destruir justamente la productividad pues, de uno de las frutas más vendidas en el Ecuador a nivel mundial, el banano. En este caso han traído estas plantas in vitro. Ahora, esto va a ser una implementación de un día para otro. Esto va a tomar más meses de investigación, experimentación e implementación de estas nuevas variedades aquí en nuestro país. Y realmente qué tan efectivo ha sido este tipo de solución en otras situaciones así de plagas existentes aquí en nuestro país en el pasado. Hay buenas experiencias con este tipo de soluciones. Bueno, para hablar de este importante tema vamos a conversar el día de hoy con el director ejecutivo de Agrocalidad, Carlos Muentes. Y ojo, vamos a hablar también de otra amenaza que se cierne sobre nuestro país. Ya en América, en varios países del continente americano, ya ha llegado también otra plaga, en este caso la influenza aviar. Todos estos temas los discutiremos en esta nueva edición de su programa Portadas. Bienvenidos. Carlos, buenos días, bienvenido. Pedrito, buen día, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Carlos. En ediciones anteriores aquí de Portadas conversábamos contigo justamente sobre las acciones que se estaban implementando por parte del gobierno nacional para evitar que esta plaga del fusarium pues afecte a los cultivos, pues miles de cultivos en nuestro país y afectar uno de los productos de mayor exportación en nuestro país, que es el banano. Tú nos comentabas justamente en algunas de estas entrevistas de que era traer variedades que sean, pues en este caso, resistentes a esta plaga, porque sabemos que la misma tarde o temprano va a llegar a nuestro territorio. Afortunadamente todavía no llega, Carlos, esta plaga aquí a territorio ecuatoriano. Sí, bueno, gracias por el espacio justamente para poder compartir con la amable audiencia sobre todos estos aspectos, ¿no? Efectivamente, recordar que el fusarium como tal todavía no tiene control, no hay producto químico, no hay producto orgánico que controle este hongo que vive en suelo, que se transmite por herramientas, por maquinaria y que podría llegar al Ecuador en cualquier momento, ¿verdad? Recordar que también está presente en Colombia, está presente en Perú y que nosotros como Ecuador estamos implementando varias estrategias justamente para prevenir ese ingreso, ¿no? Y en ocasiones anteriores hemos hablado de todo lo que se está haciendo en puertos, aeropuertos, pasos fronterizos, en las fincas, con la bioseguridad y todo eso. Claro, la pregunta que habíamos hecho
en una ocasión anterior era, ¿para qué la bioseguridad? ¿Para qué invertir en prevención si va a llegar el patógeno? Y justamente la respuesta era dar espacio para tener esa alternativa. Y esa alternativa justamente es la de una variedad resistente o tolerante al patógeno. Entonces, en ese evento de prevención que nos hemos mantenido exitosamente durante los últimos tiempos y como parte del complemento, como estrategia también del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, conjuntamente con las instituciones adscritas, el INIAC y Agrocalidad, se tomó la decisión de importar planta, en este caso Formosana, que es un somaclón, es parte de un Cavendish mismo que ha sido mejorado, que tiene su origen en Taiwán, pero que actualmente se está produciendo en algunos países, especialmente en Asia y en África. Entonces era necesario de contar con ese material en el Ecuador para ver en primera instancia cuál va a ser su comportamiento agronómico bajo las condiciones de nuestro país, ¿no? Bajo las condiciones de las diferentes provincias donde se cultiva. Y tú mencionabas algo muy importante, la experiencia que ya tenemos como Ecuador, que ocurrió en 1960, cuando hicimos esa transición de lo que era en aquel entonces el cultivar Gros Michel, que fue reemplazado por el Cavendish, que fue algo en tiempo récord y que afortunadamente se pudo realizar y subsanó el problema que en ese entonces se dio. Claro, está la nueva amenaza, la raza 4 tropical, presente en varios países, ausente en el Ecuador, no está presente, no hay reporte oficial en Ecuador, como lo mencionaba, y se viene esta nueva etapa. Ya llegaron al Ecuador, el 7 de abril del presente año, llegaron estas plantas que vienen en primera instancia, están en manos de la agencia. ¿Para qué? Para garantizar la parte fitosanitaria, ¿no? Sabremos que las plagas están presentes en diferentes partes del mundo, en diferentes cultivos, en este caso de musáceas, y por supuesto debemos tener la garantía de que ese material que vino al Ecuador, que fue importado, venga libre de fusarium y de otras plagas de preocupación para el sector productor de musáceas. Y algo muy importante, Pedrito, esto no se dio de ayer para hoy. Esto fue un proceso que fue previamente valorado. Nosotros en el Ecuador tenemos una resolución que es la 048, que está desde el año 2011, en donde establece los requisitos para poder importar plantas de países donde no está presente la raza 4 tropical. Y que de hecho continuamente lo hacemos. Vienen plantas de Honduras, de Costa Rica, y que vienen en este caso directamente para la comercialización porque ya tienen un proceso de registro en el Ecuador. Estas plantas, al no tener ese proceso de registro, tienen que pasar primero por la evaluación que acabo de mencionar, ver cómo se comportan. Y es así que, previo a todo un proceso que implicó inclusive la visita en territorio, estamos hablando de los laboratorios y del banco de germoplasma en Sudáfrica, la visita de técnicos de agrocalidad, técnicos de INIAC, para garantizar que el procedimiento sea acorde a lo que establece la resolución 048, ¿verdad? Una vez que se cumplió todo eso, viene un proceso de negociación entre las partes. Estamos hablando de las entidades fitosanitarias de los países, en el caso de Ecuador, Agrocalidad, con su homólogo, se reúnen y llegan y establecen esas características y necesidades fitosanitarias que se deben establecer, ¿no? Eso denominamos nosotros requisitos fitosanitarios, que no es otra cosa que decirle a Ecuador, a Agrocalidad, a Sudáfrica, mira, para que ingresen las plantas de banano tolerantes a Fusarium raza 4 tropical desde tu país, necesito que me des la garantía necesaria. Entre ellas me preocupan estas plagas. Fusarium, Oxysporum, virus de las brácteas, virus del bunching top, entre otros. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para garantizar que ese material que me vas a enviar venga libre de estos patógenos? Y es ahí donde entra la negociación. Y entre otras cosas se establece de que vengan con análisis de laboratorios en donde se ve que el reporte de que está negativo a la presencia de estos patógenos, ¿no? Entonces luego viene un proceso de validación en el Ecuador, una vez que se establecen los requisitos fitosanitarios, en donde el Ministerio de Agricultura también actúa como tal y emite licencias para poderse importar. Cuando llegan o llegaron las plantas al Ecuador, fueron sometidas a un proceso de inspección fitosanitaria en el aeropuerto y luego tienen que ir a un lugar donde van a estar. La norma dice 8 semanas, nosotros lo vamos a extender por 12 semanas, justamente para los técnicos de agrocalidad cotidianamente hacer el seguimiento y ver si no presenta algún tipo de sintomatología asociado a la plaga, las características que en un evento anterior habíamos hablado, ¿no? Especialmente el marchitamiento de las hojas jóvenes,
producto de la sintomatología que presenta este patógeno. Ahora, es lo que estamos actualmente. Las plantas en estas 2 semanas han sido sometidas a inspección y nosotros, como parte de nuestro procedimiento, en el evento de encontrar sintomatología, lo que tenemos que hacer es tomar muestras, enviarlas a los laboratorios nuestros para que sean analizadas. Y de encontrar algún tipo de plaga de preocupación para el Ecuador, ese material automáticamente debe ser destruido. Y lamentablemente se finaliza el proceso, no puede pasar a la siguiente etapa, que ya sería el campo, para ver su comportamiento. Pero quiero referirme a que todo esto se está haciendo de una manera responsable y sobre todo dando cumplimiento a lo que dice la resolución 048. Entonces, Carlos, y es importante reconocer que todos estos trabajos, todos estos filtros de seguridad que se están poniendo, pues es para evitar que la solución a un problema no nos traiga otros problemas. Es decir, que venga una planta, en este caso resistente al fusarium, pero que pueda traer otras plagas que sí puedan afectar a nuestro territorio. Y esto es entendible. Lo que muchos se preguntarían, y resulta bastante peculiar, es el hecho de que dicen que estas plantas que han sido importadas han sido producidas no en terrenos, no en una tierra, sino que han sido producidas in vitro, es decir, dentro de un laboratorio. Esto obedece que han sido elaboradas o han sido creadas bajo algún tipo de manipulación genética. Se está trabajando con ese tipo de tecnologías para crear este tipo de variedades que en este caso sean resistentes al fusarium y que de esta manera se puedan cambiar los cultivos de banano en nuestro país. De esto y mucho más conversaremos después del siguiente corte. Sigan en nuestra sintonía porque ya volvemos. La importación de plantas in vitro de banano de Sudáfrica, las acciones ante los casos de influenza aviar en el continente son los temas a conversar el día de hoy con el director ejecutivo de Agrocalidad. ¿Usted cree que estas acciones que se están implementando van a darnos las garantías para que las dos actividades, tanto pues la del manejo de las aves en nuestro país no esté amenazada y sobre todo los productores de bananeros puedan continuar con su actividad y exportar este producto a todos los países socios? Puede escribir sus opiniones, sus impresiones o sus testimonios a todas las redes sociales de Prensa Escey Bahía TV. Lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, también a través de la red social BK, el Telegram o incluso del WhatsApp. Continuamos en un instante. Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos conversando con Carlos Muentes, director ejecutivo de Agrocalidad. Y estamos hablando justamente sobre esta importación de plantas in vitro de banano desde Sudáfrica. Carlos, estas plantas han sido creadas en laboratorio in vitro, es decir, no es que las cultivaron en la tierra y las trajeron acá para transplantarlas al Ecuador. ¿Esto a qué obedece? ¿Algún trabajo, en este caso, de ingeniería genética que las haga resistentes, en este caso, a este hongo que amenaza con ingresar al país y destruir y hacer, pues básicamente, destruir a toda la industria bananera en nuestro país? ¿Son seguras este tipo de tecnología? ¿Cómo se está previendo justamente que algo que fue creado en laboratorio, por ejemplo, funcione en suelo ecuatoriano? Porque sabemos que esto viene de otros países que tienen otros climas, a lo mejor un tanto diferentes, con otros patógenos, con otro medio ambiente distinto. ¿Está preparado para estas variedades en nuestro país? Sobre todo, ¿se ha traído solamente una variedad o varias variedades para probar cuál funciona? Bueno, primero mencionar que en el mundo hay varias opciones. En el caso de Australia hay un material que fue modificado genéticamente y que ha dado resultados favorables. Allá estamos hablando de resistencia a raza cuatropical. Un poco diferencial entre el término resistencia y tolerancia. Resistencia obedece a que si el patógeno llega, no le va a afectar, pasa desapercibido. La tolerancia obedece que si llega, afecta, pero a tal manera de que no
digamos, un cierto porcentaje. En el caso de la formosana está considerada tolerante, es decir, que sí afecta en el caso de Mozambique, que tuve la oportunidad de estar, estamos hablando entre un 5 a 7% del total de las plantas. Es decir, que en una hectárea que tiene aproximadamente 1.500 plantas, se afectaría el 5%, en el mejor de los casos el 7%, y el resto no presentarían problema. Entonces, diferenciar entre lo que es una resistencia y una tolerancia, y siendo enfático en el caso de formosana, la literatura lo reporta como tolerante a Fusarium rasa 4 tropical. Entonces, las variedades que ustedes están trayendo son tolerantes, no resistentes en este caso, Carlos. Es tolerante. Formosana es tolerante, está siendo cultivado actualmente en países como Mozambique, como Filipinas, de manera comercial. Algo muy importante que, si bien es cierto, no va ligado al tema fitosanitario que me corresponde o nos compete como agencia, es importante que para que un material tenga aceptación debe cumplir varias condiciones. Número uno, presentar esa resistencia o tolerancia al patógeno, en este caso al Fusarium rasa 4 tropical. Número dos, tener aceptación de parte del consumidor, porque de nada sirve tener un banano que sea resistente, pero que el consumidor no sea de su grado, por lo tanto no lo vayan a comprar, ¿no? Y lo otro es que sea rentable, ¿verdad? Que sea, digamos, actualmente de la siembra a la cosecha tantos meses, pero en el caso de una variedad que se demore el doble, no va a ser rentable, no conviene ni siquiera evaluarlo. Entonces, el formosana como tal reúne estos requisitos, insisto, en los países donde se está desarrollando, y es por eso es que más países se están sumando a esa evaluación y a esa necesidad de tenerlo también como una alternativa más. Pero por supuesto, usted mencionó, no es la única alternativa. Yo me referí también al material modificado genéticamente que está disponible y que fue creado en Australia. De hecho, tuve la oportunidad de estar en el 2019 visitando estas áreas donde están cultivadas y son excelentes, pero para el caso de Ecuador hay una limitante, que al ser genéticamente modificado, pues la Constitución de la República lo prohíbe en cuanto a la siembra, y también sabemos que los consumidores en diferentes países no lo aceptan como tal. Entonces, por eso... Tendría problemas para comercializarlo, como el Ecuador es uno de los principales productores a nivel mundial de banano, perdería clientes en este caso de utilizar esa variedad. Es correcto. Entonces, para nosotros poderla traer, pues sí, podríamos hacerla con fines de investigación, pero hay un proceso legal que deberíamos continuar. Sin embargo, debería ir de la mano con estas opciones que decía, ¿no? Que los países también liberen esa posibilidad de poder ellos consumir productos genéticamente modificados. Y la otra Carlos, opción... eso significa entonces que la variedad que se ha traído es una sola, no es que se han traído varias variedades para ver cuál funciona aquí en territorio ecuatoriano. Para el caso del Ecuador, al momento tenemos una aprobada y que está ya en territorio, y otra solicitud de parte de otro material denominado GAL, que es de origen israelita. Entonces, eso está en proceso, debe cumplir, ya no la resolución 048, que establece la importación de países donde no está la raza 4 tropical, porque Israel sí tiene raza 4 tropical, entonces debe cumplir con otra resolución, que para efecto es la número 105, que es con fines netamente de investigación, ¿no? Eso está en un proceso, interviene nuevamente el Ministerio de Agricultura para la autorización, agrocalidad para garantizar la parte fitosanitaria, el INEAC para justamente hacer esa evaluación de adaptabilidad. Entonces, eso está en proceso como tal. La literatura, según la información que nos proporcionó en este caso el interesado, el usuario, la persona que va a traer, la declaran como resistente a la raza 4 tropical, ¿no? Sin embargo, pues claro, nosotros en el proceso hemos pedido que todo esto se sustente a través de testimonios técnicos científicos para poder valorar y tomar las decisiones del caso. Volviendo al tema del formosana y a su pregunta, ¿por qué in vitro, por qué laboratorio y por qué no plantas netamente? Número uno, mencionarle que la producción como tal se realiza en campo y ese campo, parte del campo, es lo que denominamos técnicamente banco de germoplasma, que no es otra cosa que seleccionar plantas que presenten características favorables. Estoy hablando en cuanto a buen racimo, buen fuste, el pseudotallo, digamos, que reúne las condiciones, su sistema radical. Bueno, que la planta como tal sea esa madre que va a pasar sus características al higo y que tiene que ser de buena consistencia, ¿no? Entonces, es lo que ocurre. Primero se seleccionan las plantas idóneas, se las llevan, parte de las plantas se las llevan al laboratorio y aquí se hace un proceso de multiplicación, ¿verdad? Que es lo que se conoce como propiamente plantas in vitro. ¿Por qué también se realiza de esta manera? Para garantizar
que plagas que podrían estar presentes en el cultivar, en este caso el territorio, en el campo, no vayan con el material al destino final. Entonces, la técnica de la multiplicación in vitro te garantiza de que vaya libre, ¿verdad? De algunos patógenos. Digo algunos porque hay ciertos virus que son capaces de pasar esta barrera. Entonces, es lo que justamente, justamente hay la garantía de que se puede poner. Además, a nivel internacional usted no puede transportar ningún medio que contenga tierra. Es un artículo prohibido. Entonces, ninguna planta puede venir con tierra. Tienen que venir con raíz desnuda o a través de un medio de cultivo que dé las garantías, ¿no? Normalmente es agar. Ok, entonces, eso es uno de los tantos motivos por el cual las plantas se movilizan internacionalmente de manera in vitro, por la garantía que se da, pero por supuesto, hacia atrás hay un cultivar que está a años y que ha sido evaluado y que está siendo observado y que no presenta sintomatologías asociadas al patógeno y todo eso. Carlos, y ya teniendo todo este material aquí en nuestro país, y una vez que pase todos estos exigentes requisitos por parte de Agrocalidad, de ver que no traiga pues productos que puedan afectar aquí nuestro medio ambiente, no traigan plagas, una vez que pase este examen final y digan, bueno, esto sí va a funcionar aquí, sí se adapta bien a nuestro clima, a nuestra tierra, aceptado. ¿Qué sucede aquí? ¿En qué tiempo se comenzaría el proceso de transición para que esa nueva variedad sea la que utilicen nuestros agricultores, nuestros productores de banano, y ya de esa manera estar mejor protegidos cuando llegue inminentemente pues, el Fusarium 4 y que no nos afecte a la producción? ¿En qué tiempo ya se podría hacer esa transición? Bueno, primero nuestro periodo de evaluación de la parte fitosanitaria, la resolución dice 8 semanas, lo vamos a extender hasta las 12 semanas. Una vez que demos el aval, que no hay problema fitosanitario, el siguiente paso es entregarle el material a linear para que ya sea evaluado a nivel de campo, ¿verdad? Entonces, desde la siembra hasta la cosecha, y por lo menos deben haber 2 a 3 cosechas para ver cuál es el comportamiento, van a transcurrir más de un año, por supuesto. Y una vez que pase todos los filtros, como lo acabas de decir, Pedro, pues vendrá el proceso del registro y ahí sí dar paso a la comercialización como tal de las plantas. Ahora, algo importante. La recomendación es que los productores no se adelanten a los hechos. Es decir, que no es porque ya estuviera liberada la variedad formosana disponible comercialmente, hagan esa transición antes de que ocurra el fenómeno de la llegada del patógeno como tal, de raza 4, ¿no? Lo importante es hacerlo de manera ordenada y sobre todo, pues, de tal manera de que no tengamos ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, yo la recomendación que doy a los productores es que tengamos paciencia, que por supuesto no podemos estar limitados, es verdad, tenemos que acelerar los tiempos, sí, por supuesto, aquellas cosas que tengamos que ser un poco más ágiles, deberemos hacerlo, y también, si es posible, dar paso a nuevas variedades resistentes o tolerantes para que no sea la única opción, por supuesto, pero siempre y cuando se den las garantías necesarias. Y pasando a otro tema que no deja de ser de preocupación en nuestro país, es la amenaza de que otra plaga también llegue a nuestro territorio. Y esta es la denominada influenza aviaria, es decir, una gripe que afecta a las aves también, que todavía no ha llegado al país, pero que también representa una amenaza. ¿Cómo se está preparando aquí en nuestro país? ¿Cómo se están preparando desde Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura? ¿Ya tienen una normativa justamente para que aquellos que están dentro de la industria de la producción de aves en nuestro país no se vean afectadas en el futuro para aquello? Pero esto lo vamos a contestar después del siguiente corte, Carlos. Vamos a un corte comercial y luego de esto regresamos con este importante tema. Saludamos a nuestros amigos televidentes que diariamente se conectan a cada una de las ediciones de su programa Portadas y que nos sintonizan desde las ciudades de Quito, Guayaquil, Portoviejo y Barra Manta y también desde Cuenca. Pero un enorme abrazo y saludo fraterno a todos esos amigos que nos están sintonizando desde los Estados Unidos de Norteamérica, Perú, México, Colombia, España, Argentina y también desde otros países hermanos. Muchas gracias por confiar en este espacio. Seguimos creciendo. Escucha MAG Audio Revista. Ven y participa de nuestra feria de emprendimiento. Protejamos nuestra producción
en Radio Municipal Sigchos 98.1 FM, Radio La Dura, app y Play Store y en www.prensa.es. MAG Audio Revista. Gracias por seguir con nosotros, Carlos. En algunos países ya de América se está dando a conocer que ha llegado una nueva enfermedad, una nueva plaga, una gripe, la influenza, que está afectando, pues en este caso, a las aves. ¿Hay ese peligro de que esta nueva plaga también llegue aquí y afecte a la industria avícola en nuestro país? ¿Cómo nos estamos preparando para aquello? Gracias, Pedrito. Bueno, mencionar que la influenza aviar como tal estuvo en el Ecuador durante mucho tiempo. Nosotros en el año 2019 tuvimos una autodeclaración como país libre. Esta autodeclaración es validada, si cabe el término, por la Organización Mundial de Sanidad Animal, la cual, para nosotros demostrar que está controlado y que ya no es problema en el país, pues debemos seguir algunos procedimientos, entre los que resalta la vigilancia zoosanitaria, que no es otra cosa que estar en territorio permanentemente vigilando, viendo de que no haya nuevos casos, tener un programa de control que es básico y que el Ecuador lo cuenta, articulado por supuesto con el sector privado, la técnica de laboratorio, el diagnóstico como tal, debe estar con la tecnología de primera plana, y el Ecuador lo cuenta. Nuestros laboratorios están en capacidad de analizar este tipo de muestras, y el proceso del diseño de muestreo en campo es fundamental. Todos estos componentes que nosotros realizamos en su momento y que enviamos a través de un denominado dossier a la OIE, que es, como les decía, es la Organización Mundial de Sanidad Animal, nos validan ese proceso de autodeclaración. Ahora, ese proceso como tal no termina ahí, más bien empieza. En ese momento entramos en un proceso de responsabilidad en donde nosotros tenemos que dar la garantía de que el virus no vuelva a ingresar al Ecuador, porque sabemos, como acabas de mencionar, hay nuevos casos, nuevos reportes en países del continente, y eso es una alerta para el Ecuador. Eso nos dice que tienen que estar preparados en las fronteras, tienes que dar las alertas necesarias a través de los medios de comunicación, las aerolíneas, las autoridades de puertos, aeropuertos, pasos fronterizos, aduanas, entre otros. ¿Pero por qué todo esto? Así como lo hablamos anteriormente, la necesidad de tener una variedad que ayude en el caso de que venga el hongo Fusarium raza tropical, para proteger la industria, para proteger esos 300.000 empleos directos, esos 2.5 millones de empleos indirectos que genera el rubro musáceas, plátano, banano, orito morado. Pues también acá hay un sector muy importantísimo que nosotros debemos de proteger. Según datos de CONAVE, estamos hablando de que en el país tenemos aproximadamente 255 millones de pollos de engorde. Esto refleja en el consumo per cápita, que está alrededor de 30 kilos por persona, pues, año per cápita, y en huevos aproximadamente 218 huevos por persona en el consumo que tenemos, ¿no? En carne estamos hablando de 480.000 toneladas, y todo eso hace de que nosotros como país pues debamos también dar las alertas necesarias, debamos hacer la prevención, debamos tener listo el diagnóstico y todo lo demás. Volviendo al tema de la enfermedad como tal, pues ya lo dije, es un virus de ARN tipo A. También normalmente o comúnmente se la conoce como gripe aviar, y que es una enfermedad terrible para la industria, porque no hay otra alternativa que el sacrificio en el caso de presentarse, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 3 a 5 días. ¿Qué quiere decir esto de periodo de incubación? Desde el momento que llega, que afecta al virus, hasta que presenta los síntomas y signos, transcurren aproximadamente este tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros como Ecuador, en los últimos días ha sido de conocimiento público, dimos las alertas necesarias y, por supuesto, llamamos especialmente a las personas, a los viajeros, que eviten traer cualquier tipo de producto que pueda venir, en el que pueda venir el virus. Estoy hablando de animales vivos, estoy hablando de carnes, de huevos, estoy hablando Carlos, y eso te quería preguntar, justamente, ¿cómo está la norma ecuatoriana? Uno puede viajar, por ejemplo, a Colombia, Perú, y sobre todo por los pasos fronterizos terrestres, y puede transportar, es decir,
¿Es permitido por la ley o uno le requisan en el caso que uno, por ejemplo, lo encuentran con que se está pasando una gallinita, un chanchito? No puede traer animales de otro país. No, para el proceso de transporte de animales vivos hay un procedimiento que se establece, igual como lo expliqué anteriormente, los requisitos fitosanitarios para importar plantas de banano. Ahora estamos hablando de requisitos zoosanitarios para importar cerdos, aves y todo eso. Entonces, uno de los procedimientos es establecer los requisitos. Es decir, si existe el interés de Colombia de enviar carne aviar hacia el Ecuador, primero en la parte zoosanitaria se pone en contacto con Agrocalidad Ecuador, estamos hablando con nuestro homólogo de Colombia y justamente establecemos esos requisitos. Entonces yo le digo, mira, para que ingrese tu carne aviar de Colombia a Ecuador, tú tienes que garantizarme que no van a venir estas enfermedades. Por ejemplo, no puede venir gripe aviar, influenza aviar. Entonces, uno de los requisitos es que no venga la influenza aviar. ¿Cómo me das la garantía, Colombia, verdad? ¿Cómo tú me das la garantía de que no va a venir? Entonces ellos me dicen, ok, yo te voy a garantizar porque voy a hacer esto. Primero, Colombia está declarado también libre, etcétera, etcétera. Y si lo tiene, mira, te voy a hacer esto. Yo, una vez que me llega la información de Colombia, yo lo valoro. Si yo veo que el riesgo es alto y que a pesar de lo que tú me dices que vas a hacer, no hay las garantías, automáticamente yo te niego el permiso de importación. O los requisitos. Pero en este caso estamos hablando de una importación formal de empresas grandes, pues que no es que van a vender 2 o 3 gallinitas. Pero ¿qué sucede con los viajeros justamente? Con personas que, por ejemplo, tienen actividades comerciales en frontera, alguien que vive en Tulcán y que a lo mejor se tiene que trasladar para hacer alguna actividad, ya sea comercial o familiar, por ejemplo, a Pasto, se va a Cali, bueno, y regresa y en el interín va comprando productos que por el cambio de dólar le salen más económicos. ¿Se puede comprar una gallinita, por ejemplo, y después subirse al bus y pasar la frontera y llevarla acá a territorio ecuatoriano? Es lo que acabo de decir, es el mundo donde todo está debidamente legalizado y el riesgo podría ser bajo, el riesgo siempre va a existir. Ese es el evento que nosotros podemos decir está controlado. Pero viene el otro evento que acaba de mencionar Pedro y que ocurre no solamente en la frontera terrestre, también ocurre en frontera aérea y no necesariamente con un animal vivo, pero sí con un subproducto que las personas muchas veces hasta de manera inconsciente pueden traer. ¿Sí? Muchos dicen, me decomisaron en el aeropuerto una manzana, una indefensa manzana, me decomisaron carne de res, bovino, porcino, aviar, indefensa, pero no es así. En ese producto que aparentemente es indefenso, podrían venir enfermedades, podrían venir plagas en casos vegetales, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos a la ciudadanía, que en el momento de que ingresen al país, no traigan estos productos, especialmente de aquellos países donde están reportadas las enfermedades. Enfermedades en los animales hay muchísimas, nosotros no las tenemos en el Ecuador, ¿verdad? Hoy estamos hablando de la influenza aviar, pero también tenemos la peste porcina africana, que es una enfermedad letal para los chanchos y que en el momento que ingresen al Ecuador no hay otra cosa que el sacrificio para los animales de todas las granjas, incluso las vecinas y todo lo demás. Entonces, eso es justamente el principal riesgo. Y eso nosotros llamamos. Por eso les decía que en los últimos días estamos elevando comunicados a las diferentes instancias para, a través de la comunicación, solicitar a los viajeros que por favor no traigan ningún tipo de material de origen animal o vegetal que ponga en riesgo la fitosanidad y la zoosanidad del país. Porque, por supuesto, y lo acabas de mencionar, muchos ni siquiera saben, lo hacen de manera inconsciente. Cuando llegan a los aeropuertos y les decomisan, se ponen enojados y dicen, me estás decomisando, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que explicar el por qué se lo hace. No todos entienden. Pero ahí viene la otra parte. Los controles no son al 100%. Son muestras aleatorias, tanto en pasos fronterizos como pasos terrestres y aéreos. Por supuesto, el personal de Agrocalidad, yo lo cuento como un técnico para cada persona. Seguramente muchos de los que vienen pasan los filtros, no llevan control de Agrocalidad, no llevan control de aduana y llegan con su producto que lo trajeron de manera ilegal porque no ha sido legalizado y el riesgo es altísimo. Y luego, por supuesto, aparece el primer caso de influenza aviar, de peste porcina africana, de Fusarium raza 4 tropical y claro, hay que buscar responsables, ¿sí? Hicieron mal el trabajo las autoridades, pero sí, puede ser que el trabajo de parte de las autoridades no fue lo suficiente como para garantizarlo, pero también viene la corresponsabilidad, ¿verdad?
como usuario, saber qué puedo y qué no puedo, o qué debo y qué no debo. Carlos, y algo no menos importante, cuando, por ejemplo, que no se dé el caso, esperemos que no suceda en el futuro, que ingrese este virus, afecte a las aves, por ejemplo. Esta enfermedad afecta solamente, en este caso, al animal, al pollo de engorde, o en caso de ser consumido, también puede transmitirse a la persona, se puede transmitir esta enfermedad al ser humano. Mira, la literatura reporta de que sí se han dado casos, no es recurrente, sin embargo, la alerta está como tal. Nosotros en el Ecuador no tenemos reporte, sin embargo, la invitación es a la prevención, siempre es a la prevención, así como lo hemos mencionado, la bioseguridad, ¿no? La bioseguridad a nivel de las empresas grandes y medianas es muy buena, sin embargo, a nivel de artesanos, a nivel artesanal, es baja, entonces el riesgo es alto. Entonces, el llamado nuevamente para que a través de la agencia se puedan capacitar, puedan conocer qué medidas deben implementar en sus granjas para poder dar esa garantía necesaria, ¿no? Estamos hablando de más de 2.000 unidades de producción en el Ecuador que están debidamente registradas, entre pequeñas, medianas y grandes, pero también de manera artesanal, tras patios, hay muchas unidades donde se producen y allí el riesgo es sumamente alto. Perfecto. Bueno, como siempre, Carlos, te agradecemos el tiempo que nos has deferido el día de hoy por comentarnos lo que se está haciendo desde Agrocalidad. Esperamos que estas variedades que se están trayendo aquí al Ecuador ya nos garanticen hacer un proceso de transición ordenado y sobre todo que garantice que los productos estrella de nuestro país no pierda competitividad en el mundo, pues, y que podamos seguir siendo pues llamados como los primeros productores de banano a nivel de todo el planeta. Muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos contar con más noticias desde Agrocalidad y todo el trabajo que se realiza pues para garantizar la calidad de nuestros productos, pero sobre todo la seguridad sanitaria de los mismos. Un buen día y muchas gracias. Gracias a ti, buen día. La Prefectura de Imbabura, en cumplimiento de sus competencias para fortalecer al sector productivo, entre una de sus estrategias, desde hace varios años viene impulsando a los circuitos cortos de comercialización, especialmente a las ferias solidarias, como espacios de venta de productos alimenticios directamente del productor al consumidor. El principal objetivo es disminuir la cadena de intermediación y de esta manera mejorar los ingresos de los productores, ofertando además a la ciudadanía productos frescos de calidad a precios justos. Además, las ferias son espacios propicios para promover el acercamiento del campo con la ciudad, así como resaltar el consumo de productos locales y alimentos tradicionales. Aquí en nuestra asociación hemos nacido en el año 2010, ¿no? Con el apoyo del gobierno provincial, de aquí del municipio y algunas organizaciones que nos han apoyado, ¿no? Los socios somos de los diferentes cantones, parroquias, comunidades y nosotros sacamos más que todo nuestros propios productos de la casa donde cosechamos. Durante la pandemia del COVID-19, las ferias solidarias han sido espacios clave para garantizar el acceso oportuno a los alimentos en las ciudades y apoyar a la economía de las familias campesinas. Durante la pandemia, también varios productores en las parroquias rurales iniciaron sus propias ferias, por lo que en los últimos años la prefectura con los GATS parroquiales se han apoyado ferias en las diferentes parroquias y cantones de Imbabura. A este esfuerzo que el grupo organizado aquí ha realizado, pues se han sumado diversas instituciones, entre ellos la prefectura de Imbabura. Y la organización está integrada por más de 300 personas que de manera rotativa participan en esta feria y que ofertan pues productos frescos, son productos producidos de manera sana, agroecológica. En ese sentido, pues la prefectura de Imbabura ha canalizado sus esfuerzos para apoyar a los productores desde los diversos ámbitos que son de nuestra competencia. Estos espacios de comercialización que se realizan en toda la provincia y que son pues fundamentales para fortalecer la seguridad alimentaria. La prefectura de Imbabura viene apoyando alrededor de 16 espacios de comercialización en toda la provincia, con la entrega de equipamientos como carpas, mesas, gavetas, lavabos portátiles, entre otros, para el adecuado desarrollo de las ferias.
La prefectura de Imbabura ha invertido alrededor de $150.000 en las ferias ubicadas en la provincia. Asimismo, se brinda capacitación y asistencia técnica en campo a las familias productores. Se trabaja de manera coordinada con los GATS locales, así como con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se tiene un estimado de 480 beneficiarios directos y 2.000 personas del área rural que son parte del proyecto. Asimismo, se aporta con el acceso a alimentos de las áreas urbanas y rurales. Al menos el 80% de los beneficiarios directos e indirectos son mujeres, tanto del sector rural como urbano de la provincia. Los beneficiarios indirectos de las ferias los constituyen los consumidores que acuden a estos espacios de comercialización, con un estimado de 1.600 personas que son clientes fidelizados en estas ferias, obteniendo productos de buena calidad a mejores precios. Como siempre, los invitamos para que formen parte de toda la programación de Portadas, ya que a lo largo de este día seguiremos teniendo más temas de importancia con voces oficiales de todo aquello que sucede no solamente aquí en el Ecuador, sino en todo Latinoamérica. Un buen día y como siempre, que Dios los bendiga a todos. Vive intensamente. Imbabura, Geoparque Mundial.